bien, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y agradezco la presentación, muchas gracias, muy generosa. Yo soy Juan Pablo Castañón, como bien lo decían, vengo con muchas ganas, con mucho entusiasmo a compartir con ustedes algunas reflexiones que desde el sector empresarial, mi calidad de presidente del Consejo Coordinador Empresarial, vemos sobre las oportunidades y el gran potencial económico y estratégico que tiene el turismo para el país. Agradezco mucho la invitación que nos hacen para compartir con ustedes estas reflexiones, en particular a PwC México por esta invitación, al seminario, al organizador Fernando Martí, de este Foro Nacional de Turismo. Más cerca. Muy bien, muchas gracias. El turismo es un tema fundamental hoy por hoy y más aún hoy en el corto y mediano plazo para México, porque estoy seguro de que es el destino de esta industria, es cada vez más una de las mayores palancas de crecimiento y de oportunidades para México. Como ustedes saben, lo han tratado durante todo el día, después de varios años complicados, por diversas circunstancias como la crisis económica del 2008, 2009, el turismo en México ha mantenido una dinámica muy favorable. El flujo de turistas internacionales a nuestro país cerraron en el 2015 con 32 millones de personas, 17.500 millones de dólares. Acumulamos 3 años consecutivos de crecimiento y de romper marcas. Esto todos lo sabemos, pero sobre todo el futuro. La tendencia es importantísima, los avances de crecimiento de 9.5% en la llegada de turistas internacionales y cerca del 8% de la llegada de turistas, en cuanto a la captación de los mismos turistas, frente al crecimiento del 2.5% de la economía, pues es prácticamente el turismo quien nos puede subsanar el déficit que tenemos en materia petrolera 2015-2016. Tienen una correlación específica con diversos indicadores clave a nivel macroeconómico y microeconómico, por supuesto. Por ejemplo, en materia de conectividad aérea, con más rutas y mejoras en la infraestructura aeroportuaria. De igual forma, los empresarios del sector y las autoridades han logrado coordinarse para tener una promoción más profunda, eficaz y segmentada. El año pasado los llamados turistas de internación tuvieron un gasto promedio de $800. Se logró una ocupación hotelera global de cerca del 60%, con más de 70% en playas y en algunas zonas con un promedio anual de cercano al 90%. Eso quiere decir que hay unas oportunidades de inversión y hay un espacio para cubrir además de la tendencia de crecimiento. Desde nuestra perspectiva, el turismo, tanto por lo que ya implica para la economía como por su propio potencial, debe ser abordado en una perspectiva de prioridad estratégica económica nacional, tanto por parte del Estado como por los propios empresarios y sociedad. Lo reitero, debe de ser considerado el turismo como una área, industria estratégica para la economía nacional. Hoy por hoy representa el 9% del Producto Interno Bruto y ocupa directamente 4 millones de personas, con trabajos formales el 8.3% del total de las personas empleadas a nivel nacional y con un crecimiento del número de plazas del 4.5% en el 2015. Son datos contundentes que reflejan la trascendencia de la actividad. Sin embargo, es claro que aún hay muchas cosas que hacer para llevar al turismo a su nivel óptimo de desarrollo y a una contribución equivalente al lugar que ocupa la economía nacional en el contexto internacional. Basta contrastar, por ejemplo, las posiciones que se ubica México en términos de riqueza cultural o de biodiversidad de acuerdo a las fuentes como UNESCO. Y por otro lado, las grandes áreas de oportunidad en las que tenemos que remontar lugares en indicadores de competitividad.
Nuestro país tiene elementos necesarios para aspirar a ser una potencia turística, a la altura de las primeras del mundo. Nos hemos consolidado entre los 15 más importantes y volvemos a los 10 punteros. Pero sin duda la vocación, la misión es tener una posición aún más relevante. Esto es totalmente viable por nuestras ventajas comparativas, pero insistimos, hay que trabajar mucho para hacer de la promesa una realidad concreta. Lo que procede es emprender acciones necesarias para avanzar con mayor rapidez y solidez, tanto en la parte de la derrama de divisas y visitantes, como en materia de turismo interno, infraestructura, imagen o marca país. En síntesis, revisar objetivos y compromisos concretos en relación con las variables esenciales que sustentan a una industria sólida y competitiva para hacer los ajustes y reforzamiento que sean menester. Las cadenas de valor, la preparación, la capacitación, las pequeñas y las medianas empresas, el financiamiento, la infraestructura, la visión de largo plazo, el desarrollo en las distintas vocaciones del país. Uno de los aciertos que ha habido en estas administraciones de la Secretaría de Turismo fue el cambio de enfoque para abordar los grandes retos y circunstancias adversas que había enfrentado el sector, como es la inseguridad pública y la percepción sobre la misma en México y en el exterior. Desde el 2013 se reconocieron públicamente los desafíos en este sentido, junto con los compromisos de acción de autoridades locales y autoridades federales. Se decidió responder ante las inquietudes con objetividad y especificando los esfuerzos que se hacen para garantizar la seguridad de los viajeros nacionales y extranjeros. Hay que seguir la línea de presentar la información sobre la realidad del sector turístico con objetividad. A la percepción de inseguridad, responder igualmente con medidas concretas para despejar las causas de la misma. Esto genera confianza y certidumbre. Este criterio debe regir la planeación y el trabajo en equipo entre el sector público, en los 3 órdenes de gobierno y la iniciativa privada. Esperamos que la sinergia que se ha conseguido, como decía, en materia de seguridad, se logre fortalecer en los distintos rubros que aún están pendientes en toda la cadena de valor del turismo. Debemos proyectar en todo su alcance, de forma comprometida, a programas verdaderamente transeccionales, como debe hacerse a partir de esfuerzos como el Acuerdo Nacional por el Turismo y la creación del Gabinete Turístico instruida por el Presidente de la República al inicio de su mandato. Esta política ayuda a tener claridad en cuanto a las acciones necesarias para ir resolviendo problemas y superar los obstáculos, juntos, unidos, los empresarios con la propia autoridad en los 3 órdenes de gobierno. Iniciativas como la que tempranamente se lanzó a fin de diagnosticar con objetividad y rigor el estado integral de los principales destinos del país debe tener continuidad para alumbrar el panorama y fijar prioridades. Debemos trabajar juntos y fortalecer la interlocución entre autoridades y la industria en todos los frentes. Las barreras, los retos y las oportunidades están bien documentadas en estudios como el Reporte de Competitividad Turística del Foro Económico Mundial, que refleja los contrastes sobre los que debemos actuar juntos, cada uno haciendo lo que nos corresponde. Entre alrededor de 140 países, estamos entre los 10 primeros lugares en recursos naturales y entre los 25 mejor catalogados en el renglón cultural. Sin embargo, estamos en la parte baja del rango en sustentabilidad medioambiental y en seguridad. Marca México. En este sentido, es evidente que muchos de los retos sobrepasan la competencia y las capacidades de incidencia del sector. Se trata de retos transversales en los que necesariamente debemos avanzar como nación y en los que se requiere
de una participación activa de la industria y las autoridades del turismo. Ese es el caso de lo mucho que hay que hacer en materia de reordenamiento urbano ante los cinturones de pobreza y falta de servicios para la población que existen en varios destinos. Nuestros centros turísticos, tanto los de playa como los de cariz cultural, no pueden seguir siendo islas de desarrollo en medio de la precariedad urbana. Este es un gran desafío para todos, a nivel federal, de los estados y de los municipios y de la propia industria incluso. Lo mismo aplica para el tema crucial de la infraestructura. En la economía de hoy, la conectividad es básica para prácticamente todos los sectores, pero para algunos, en lo particular, hace la diferencia entre el éxito y la irrelevancia. Este es el caso del turismo, donde se presentan riesgos muy concretos, como quedarse fuera de los circuitos de viajes, aún contando con los mayores atractivos. El sector necesita tener un papel mucho más relevante en los planes y proyectos de infraestructura, comenzando por una participación relevante y proactiva en la propia fase de la planeación, la urbana, la turística, la infraestructura. Y no nos referimos exclusivamente a las iniciativas en materia de infraestructura de carácter federal, a nivel estatal y a nivel local. El sector, empresarios, autoridades, inclusive la sociedad interesada en el desarrollo sustentable del turismo, debemos involucrarlos mucho más en este ámbito. Por supuesto, el turismo no está exento de los grandes desafíos que todos los agentes económicos tenemos en materia de productividad, competitividad, desarrollo de capital humano, innovación y desarrollo. Hay que insistir en que el capital turístico de un país o de una ciudad no se limitan a su legado natural o cultural. Ver las cosas de esa manera es un grave error y es una omisión. Tenemos que dar continuidad a los grandes avances que se han logrado en la profesionalización del sector turismo, en todos sus componentes, el empresarial, los trabajadores, los promotores y la plantilla ejecutiva, proveedores de servicios y productos y desde luego las autoridades en los tres órdenes de gobierno. Cada quien lo que nos corresponde. Los empresarios y trabajadores en la capacitación, en la innovación, en los nuevos productos, en ponernos de acuerdo en la cadena de valor y las autoridades en la simplificación. No puede ser posible que tanta autoridad estatal, municipal y federal pareciera estar poniendo obstáculos a la creatividad y al ponernos de acuerdo entre empresarios, cuando es el desarrollo más rápido el que podemos lograr con la simplificación y la coordinación de las partes. México ya tiene una ventaja comparativa importante en el sentido de su naturaleza, de sus características, pero queda aún mucho por hacer porque además otros países avanzan más rápidamente que nosotros, dándole prioridad al establecimiento de cadenas de valor de pequeñas, medianas y grandes empresas tractoras. Quisiera hacer hincapié en la necesidad de lograr una vinculación mucho más estrecha y productiva de la industria con las escuelas y centros de formación, así como los distintos eslabones del gobierno. Para eso, también desde la empresa, tenemos que tener una visión de largo plazo y la generosidad de invertir el tiempo en esta vinculación para generar el talento y la cultura del apoyo, de la necesidad de apoyo del turismo, al turismo en la consecución de los proyectos productivos. Se trata de hacer realidad con toda su fuerza la triple hélice de la innovación y desarrollo, fundamental para generar valor agregado. Triple hélice, centros de investigación y de formación académica, empresarios y gobiernos en política pública. Empresarios, trabajadores y autoridades que generen distintos destinos cada vez más atractivos y competitivos, a la par que sólidos en cuanto a sustentabilidad
y la inclusión de las comunidades donde se ubican. Destinos turísticos involucrados en una cultura social en las comunidades nos darán sustentabilidad de largo plazo. En la medida que vayamos resolviendo toda esta agenda, estaremos más cerca de materializar el enorme potencial que tenemos en todos los segmentos en los que contamos con ventajas comparativas indiscutibles. Pensemos en las oportunidades que existen tan solo en la diversificación de mercados, más allá de lo tradicional sol y playa, que por supuesto tiene un alto potencial, el caso del turismo de negocios, del ecológico, del médico, en el campo de eventos y convenciones o circuitos culturales, en el potencial de la llamada segunda propiedad y el mercado masivo de los jubilados en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, el potencial que aún queda por desarrollar en yates y cruceros. Incluso hay áreas como el turismo rural, en el que realmente todo está por hacerse. Hacia adelante hay oportunidades y perspectivas altamente favorables, mejor aún, con grandes motores emergentes en construcción, como el nuevo aeropuerto para la zona metropolitana del Valle de México. Todos tenemos que poner nuestra parte. De lo que hoy no hay duda es de que México es un destino único por su diversidad y belleza natural, por su riqueza cultural, por su posición geográfica, porque cuenta con una base de trabajadores especializados, con una infraestructura turística considerable y con decenas de miles de empresarios comprometidos con el turismo y con el país, con el desarrollo sustentable. El Consejo Coordinador Empresarial ratifica a todos ustedes y a las autoridades del sector su compromiso y apoyo. Con convicción compartimos los retos y los proyectos para el sector. Tenemos claro que el turismo es una de las palancas más fuertes de desarrollo que tenemos disponibles para generar inversiones, empresas, empleos y oportunidades a los mexicanos. Y de corto plazo, una industria que reacciona rápidamente es donde tenemos las oportunidades para fortalecer nuestros mercados internos más rápidamente en esta coyuntura internacional. Es una apuesta fundamental de la nación que nosotros redoblamos la apuesta como empresarios por la construcción de un México mejor, con prosperidad para todos, justicia, seguridad, orgullo y admiración de propios y extraños. ¿Quién no quiere vivir en un lugar agradable? ¿Quién no quiere vivir en un lugar en paz y seguro? ¿Quién no quiere vivir en lugares en donde podamos convivir unos con otros de una manera armoniosa y de una manera extraordinaria, como es un destino turístico? Yo desde aquí, desde la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, empeño mi palabra de apoyar esta industria para que vayamos juntos en todas las áreas del empresariado, todos juntos como sector, generosamente, a aportar lo que nos corresponde en nuestra relación con los trabajadores, en nuestra relación como industria, entre empresarios, para generar la unidad, pero también en el compromiso y la exigencia que la autoridad tiene para fomentar el turismo, que desregular, simplificar y aportar generosamente lo que le corresponde. Muchas gracias por invitarme, felicidades que lo hagan, generemos esto para generar la cultura, que los mexicanos tenemos una vocación hacia el turismo y que no se trata solamente del que está directamente relacionado con el mismo, sino se trata de un proyecto de comunidad, de sociedad, que eleva la calidad de vida y que esta calidad de vida tiene que ser integral para que sea sostenible en el tiempo. Para eso, todo aquel que aspire a representarnos en puestos de elección popular, todo aquel que aspire a tener un puesto del Ejecutivo, todo aquel que aspira a involucrarse en la industria, tiene que estar convencido y comprometido que el turismo es un detonador de desarrollo rápido, sustentable, al cual le tenemos que dar todas las facilidades para su propio desarrollo y su desarrollo sustentable, para las personas, para las que viven en las distintas comunidades, para el bien venir de los turistas y el bien ser de los que los atendemos.
Muchas gracias. Agradecemos la presencia del actuario Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Queridos amigos, con esto estamos finalizando nuestra primera jornada de la 14ª edición del Foro Nacional de Turismo.